Saludos, buenos días, señores. Llegamos ya al final de la semana laboral, y con muchas noticias a las que vamos a pasar un poco de revistas, temas económicos, temas políticos, temas de salud que están puestos sobre la mesa, temas internacionales que nos afectan prácticamente de manera directa. Por ejemplo, como el tema haitiano, que hoy serán ya los funerales finalmente del asesinado presidente Jovenel Moïse, y con esto algunas situaciones que se esperan en medio de esta calma que en los últimos días hemos visto aquí en la vecina nación, la perspectiva de qué es lo que podría ocurrir de cara a la celebración o organización de las próximas elecciones, y todo un mar de especulaciones mucho más allá de las causas, de las razones, de los responsables del asesinato, algunos predilectos, otros no, en fin. Hay que poner la atención a Haití, aquí en el solar, al usado, a veces. El tema, claro, sanitario, una rueda de prensa importante en el día de ayer sobre las variantes COVID. Parece que tendremos COVID por mucho rato. Sin embargo, simultáneamente con todo esto se produce la desescalada, una desescalada que lo que hace es establecer responsabilidad a mucha gente para que, bueno, cada cual de manera individual vaya haciendo sus aportes. Lo que pasó en el municipio Santo Domingo Este, las formas ahora de cobro como manera de sanear, dice, desde la administración pública, las nóminas, todo eso, y por supuesto los temas económicos que cada viernes y cada martes para nosotros es una delicia tratarlos con Apolinar, que hoy nos acompaña. Saludos, Apolinar. Buenos días, Ivonne. Fernando, ¿tú también? Aquí, al centro. Buen día, Fernando. ¿Cómo vas la cosa? Bueno, señores, desde ayer hay toda una laraca con el asunto. La gente ha empezado a decir cosas respecto a al cobro ahora, a partir de este mes, con 29 instituciones. Me parece que va a comenzar pagos por cheque. Lo ven como un retroceso. Desde el Ministerio Administrativo hablan de que es necesario y que es parte de un proceso que se viene realizando de saneamiento de la nómina, que será todas las instituciones públicas, que será no juntas, porque imagínense el caos que se produciría en tiempos de pandemia igual, pero que ahora se empieza con 29 y yo quiero saber qué ustedes piensan de todo esto, porque ¿qué se dice? Se han dicho, y escuchaba a alguien en un programa esta mañana tempranito, con algunas suspicacias hablar de que ahora, 11 meses después, ¿cuáles son esas otras medidas que se han estado implementando? Pero aquí hay una realidad, ¿no? La realidad es que aquí las nominillas, pifias, siempre han estado, y bueno, creo que es algo que hay que hacer, señores. Mire, yo creo que en primer lugar lo que hay que decir es que el gobierno central no tiene control de la nómina pública, y justamente esa es una de las evidencias de que no tiene control. Es un testimonio. Un testimonio. Tanto así que sabiendo que el gobierno pasado, que eso era de conocimiento público, tenía un conjunto de nominillas, y que no se hiciera nada durante el primer y el segundo mes de esta administración para determinar quiénes eran los que estaban cobrando sin trabajar, me parece que es parte justamente de la pérdida de control del gobierno central de su empleomanía. Uno. Segundo, se sabe que es posible que se puedan encontrar controles digitales para resolver el problema, pero el asunto es que la gente que cobra y no trabaja no está en la nómina que tiene el gobierno, está en otras nóminas, y esas son las famosas nominillas, ¿no? Y en tercer lugar, hay una presión muy fuerte de los miembros del partido de gobierno por acceder a posiciones públicas, y a mí me parece que esta es una forma, digamos, de acelerar los trabajos para efectivamente determinar cuáles son las posiciones de las cuales podrían disponer para, digamos, la matrícula de ese partido. Entonces, esa presión, evidentemente, que ha hecho que el gobierno reaccione y que tome ese tipo de medida. ¿Puede eso tener algún tipo de repercusiones positivas para los que están esperando algún tipo de empleo en el gobierno? Probablemente, no sabemos, y acordémonos
que este partido accedió a la presidencia en una coalición de acuerdos, en una coalición de partidos, de tal manera que habría que tener mucho cuidado de que aquellos PLDistas que todavía están en la nómina del gobierno no se pueden sacar por dos razones: o están en la carrera administrativa de manera legal o ilegal, y en segundo lugar su partido forma parte del acuerdo que hizo el PRM para poder acceder a la presidencia de la República. Bueno, pero dar empleo entonces a posibles desempleados y que son afectos al partido de gobierno, ¿qué es lo que significa? Que vamos a cambiar nominillas por otras nominillas quizás, porque los que están como parte ya de la nómina pública, ¿qué vamos a hacer con estos? Entonces, algunos que no pueden ser desvinculados, o otros que están ahí y que han estado cobrando por años, lo han estado haciendo con esas nóminas. Es el kit de tú para ponerme. Mira, yo, es que porque lo otro será que entonces eso tiene que expresarse, de verdad tiene que expresarse en recursos que tendrá que ahorrarse en pago de nómina a la administración pública. Pero bueno, ahí tú pones digamos, la tilde sobre la I, en el sentido de que no se está buscando eso, o sea, ahorrar, no, esa es una palabra maldita en la administración financiera del gobierno. Ahorrar no, es sustituir, es complacer. Y desde ese punto de vista, evidentemente que el gobierno no tiene una política definida de empleo donde efectivamente el gobierno sea más ágil, más eficiente, sino que sea más grande y más lento y más tortuoso para los servicios que normalmente el gobierno brinda a la población. Y solamente tenemos que ver hoy todas las juntas centrales electorales que están siendo abarrotadas por el público buscando servicios y efectivamente no funcionan. O sea, sobre todo acta de nacimiento. Acta de nacimientos. Pero Fernando, y voy justamente para donde esté. ¿De qué se trata entonces? Si lo que estamos tratando es de sustituir nóminas por quizás gente del pasado gobierno, para entonces ahora en esas mismas nóminas y nominillas colocar agentes o aliados o del partido oficial, uno porque por la carrera no le permite ser cancelado. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Mira, ¿estamos hablando exactamente de lo mismo? Yo quiero hacer... Entonces, ¿cuál es el saneamiento del que habla, por ejemplo, Paliza, que lo venía escuchando hace un momentito, y de eso era que hablaba del saneamiento, y se refería a eso que a ustedes les preocupa? ¿Por qué no se hizo hace 11 meses? A mí me preocupa también. No, porque se han venido implementando otras medidas de cara a todos. Dice él, claro, no las identifica, ¿no? Pero si es para cambiar unos por otros, entonces seguimos nosotros en la misma rabalización, ¿no?, de la administración pública, y entonces no tiene sentido. Mira, el pago presencial y cara a cara es un recurso muy conocido aquí. Se supone que eso debió haberse hecho hace rato, tal y como han dicho algunos y algunas. A mí me parece que hay que hacer otra lectura política. El gobierno ha resistido en nombre de ser institucionalista, de ser delicado, de no asumir una actitud puramente politiquera, de coger y vaciar la nómina de PLDistas y colocar PRMistas, en nombre de no hacer las cosas así, sino de respetar las reglas y las normas. Ellos llevan un año prácticamente, ya vamos al año, para hacer algo que pudo haberse hecho sin cancelar una sola persona, solamente para ver. Porque, ¿qué permite eso? Es un diagnóstico, ver qué está pasando, quién es y quién no es, nada más eso. Eso no implica ni quitar ni poner a nadie. Eso debió haberse hecho hace mucho tiempo, pero no se hizo. ¿Por qué no se hizo y por qué se hace ahora? Por eso es lo que yo digo, creo que hay que hacer una lectura política de lo que se acaba de decidir y de lo que se comienza a hacer. Y yo propongo la siguiente lectura. Estamos a un año de gobierno. Lo que va a pasar de cara al futuro de mediano plazo políticamente en la República Dominicana no hay que definirlo hoy, pero hay que trabajarlo desde hoy. Pero sí hay que tenerlo claro cuando se llegue a la mitad del gobierno. Entonces, a la mitad del gobierno tiene que estar definido cómo maneja el PRM y sus aliados que van a continuar con él. Oigan bien, los aliados que van a continuar con él. Porque el PRM tuvo aliados ahora en el marco no solo del Frente, sino de la coincidencia política que incluyó hasta la Fuerza del Pueblo. O sea, para enfrentar al PLD y salir del danilismo.
y se logró con éxito. Claro, llevaron candidaturas de consenso a Sí, algunas provincias. porque claro, hicieron una alianza electoral parcial incluso con el leonelismo, claro, en términos de elecciones medias. Entonces, ¿qué ocurre? Esos amores, ese noviazgo prolongado frente al antidanilismo concluyó, pero la separación implica un proceso y el proceso tiene el costo de un año y tiene que terminar antes del año y medio. ¿Qué quiero decir con esto? Ya claro las cosas de quién es PLDista y quién no, quién tiene que ser castigado y quién no, entonces viene a resolverse el problema de la contradicción que hay políticamente del PRM a los dos PLD, tanto al danilismo como al leonelismo. Y como eso es lo que se plantea, ahora sí se precisa hacer otro tipo de limpieza de la nómina, de saneamiento, dice Paliza. Pero de un saneamiento que tiene una intencionalidad política, no que tiene como intencionalidad la eficiencia del Estado y mucho menos el ahorro. El ahorro. No es verdad. Que es lo que mucha gente supone que debería de ser, ¿no? El ahorro. Claro, se supone. Claro. ¿no? Va a sobrar muchísimo cuarto ahí entonces. Para hablar de racionalidad del gasto. Pero eso no, si hay que pensar en ahorro, habría que pensar con la cantidad de recursos que se maneja centralmente desde la Presidencia de la República, para empezar. Tú conoces bastante. Esto pudiera ser parte, temas, Fernando, de ese periplo que han estado haciendo algunos dirigentes del PRM en algunas comunidades y hablando y haciendo mucho énfasis en la cuestión de la necesidad de incorporar, por supuesto, a la nómina pública a PRMistas. A PRMistas. No, pero mira, ¿qué es lo que pasa? Yo combino la cosa, yo voy más allá de entretenerme con el tema del empleo. El empleo salió desde el primer día de gobierno y sigue hasta hoy, y crece. Crece porque la situación económico-social, la situación económica de la gente, de las familias de este país, ya sean PRMistas o no, de las familias de este país, no es buena, ni es prometedora. Y como no lo es, y la tendencia de los acontecimientos implica a un agravamiento de las dificultades materiales, esto sin incluir la combinación pandemia, o recrudecimiento posible de la pandemia, o impactos de ese problema, ha llevado a que en el país hoy se estén produciendo una serie de situaciones en todas las regiones que plantea problemas sociales, demandas económicas, requerimientos al gobierno central, obligaciones de gobierno que no tienen satisfacción y que no han encontrado respuesta. Entonces, como eso está combinado, y cuando uno ve el mapa del país, Barahona, San Juan de la Maguana, la línea noroeste, la presa de Travera, Baitoa, la zona de la cementera del Cibao, ve los Haitises, ve Monteplata, ve Yamasá, ve Cotuí, uno dice, pero acá, ¿qué está pasando en el país? Entonces, todo eso ha venido confluyendo en el tiempo. Entonces, si a eso usted le agrega el tema del empleo, hay que buscarle respuesta, y por eso se toma ahora esta medida como para restaurarle esperanzas a los PRMistas en ese sentido y contribuir a bajar tensiones camino a lo que yo llamo la segunda Navidad de este gobierno. No olvidemos que ya estamos camino a la segunda Navidad de este gobierno, en el marco de una pandemia, donde es necesario expectativas y respuestas, por lo menos algunos calmantes para la gente. Entonces yo pienso que esta medida hoy ¿Para la se gente explica... o para los No, PRMistas? es para la gente, porque cuando empieza por los PRMistas, que son gente, es eso. Lo que pasa es que yo pienso que eso ayuda al tema de la casa, ojo, y a prepararse en el momento intermedio para que cuando el castigo se produzca no sea sobre todo lo que fue PLD en el periodo anterior, sino un PLD saneado para ellos, políticamente, que implica el castigo sobre el sector danilista nada más, tal vez, porque es que la práctica dice que no es para limpiar nómina ni para ahorro, y si no es para eso, entonces lo que hay exclusivamente es un manejo político. Y yo no estoy siendo extremo con eso, estoy midiendo las cosas. ¿Cómo se explica que a un año sea que esto se haga? ¿Cómo se explica si no es por una razón política? No es institucional, porque eso es un diagnóstico. Y eso pudo haberse hecho, Apolinar, tú tienes mucha experiencia del Estado. Eso pudo haberse hecho en un rato y no se ha hecho. ¿Por qué se hace ahora? Entonces yo digo, es necesario que el gobierno central, que el presidente Abinader camine a preparar lo que es el estado del gobierno en el primer semestre del año que viene. Y eso obliga a que se tomen una serie de iniciativas hoy que van a tocar el imaginario y la conciencia colectiva. Sí. Esto es una medida puramente política que no tiene ni va a tener ningún tipo de efecto y que no va a resolver el problema del empleo y de los requerimientos. No,
empleo no del PMI. justamente ese no es el objetivo, resolver el problema de empleo. Pero sí está relacionado con el problema de las finanzas públicas. Lo que te dice a ti es que el gobierno tiene una idea poco precisa de lo que significa tener unas finanzas públicas saneadas, porque ahora aprueban un nuevo ministerio. Entonces, la cuestión de que hay que reducir el gasto no está en la cabeza de los que dirigen el país, porque ¿cómo es posible que tú te estés planteando tener un ministerio de la vivienda, ¿no? Entonces, si ese fuera, digamos, si el hecho fuera limpiar la nómina porque hay gente que cobra y no trabaja, uno podría decir, esa es una buena medida. Pero si ese no es el objetivo, si el objetivo tiene que ver, como plantea Fernando, con proposiciones políticas que necesariamente tiene que acometer el gobierno para tratar de resolver cualquier desbalance que se produzca entre las fuerzas que lo una llevaron al lectura poder. en medio de todo eso, no tiene que ser absolutamente eso desde el punto de vista financiero, desde el punto de vista político pudiera tener mucha validez. ¿Usted recuerda lo que hizo Danilo? Pero desde el punto de vista financiero, perdóname Fernando, yo creo que lo que hace es profundizar la crisis del gobierno, o sea, un déficit fiscal más alto. El déficit fiscal lo que hace que trae deuda, y entonces la deuda aquí se resuelve fundamentalmente cogiendo prestado en el exterior, tomando dólares que nosotros no producimos, para entonces buscar dólares caros para pagar esa deuda. ¿Usted recuerda lo que hizo Danilo cuando los viceministros? Usted había tal cantidad de viceministros que se decidió para dar una seña de saneamiento y de ordenamiento, poner las cosas en función de lo que decía la ley, y quitó un reguero de gente. Pero ¿quién de los que quitó o cambió perdió el salario? Ninguno. Fue sencillamente una pantomima. Fue sencillamente un manejo de las apariencias y de carácter publicitario. Entonces, ahora, para proceder a esto, hay que tener un diagnóstico, y eso implica hacerlo al margen del sentido politiquero y al margen de los intereses particulares. No olvidemos que aquí vamos caminando a una situación en la que vamos a tener que decidir qué va a pasar en el país en los próximos 3 años, y particularmente en los últimos 2 años, para asegurar la continuidad de las políticas que ahora se están planteando. ¿Qué va a pasar en el país con una situación política que tú no sabes efectivamente por dónde van ni los grupos de poder de facto, y tampoco las formaciones políticas? ¿Por dónde va? ¿Qué va a hacer el presidente? Aquí, por eso incluso, hay gente que no quiere tocar el tema de la reelección. Hay gente que no lo quiere tocar. ¿Y tú crees que es pertinente ahora hablar de No, reelección? yo no estoy diciendo que se toque, yo estoy diciendo que se analice cuál es el curso de los acontecimientos políticos para poder identificar, por ejemplo, cómo se va a comportar el gobierno. Que ahora nosotros tenemos de frente el tema de la pandemia, el tema de la crisis en los niveles que lo plantea Polinar. Nosotros tenemos urgencias como las que están planteadas actualmente. Las políticas que se están planteando indican que no hay respuestas que solucionen ahora los problemas nacionales. Entonces la gente está exigiendo. Entonces, ¿por qué hay que discutir un tema de reelección? No, porque hay que discutir qué va a pasar, y yo puse esto como un ejemplo porque creo que el gobierno central y particularmente el presidente de la República están en la obligación de dar una seña de lo que aquí va a pasar y cómo se va a comportar. Y si están en la obligación de hacer eso, entonces tú tienes que analizar la política. Si las acciones políticas son nada más de sentido populista, entonces eso te dice por dónde va a andar el gobierno central. Si son para resolver problemas de fondo, tú sabes que eso implica el sacrificio de grupos de poder. Si el gobierno no te sacrifica grupos de poder, al tiempo en que no soluciona los problemas efectivos de demanda de la población, ¿en qué se maneja? Con un manejo puramente politiquero y demagógico. Y por eso el problema del empleo y de la nómina pública es eso. ¿Cuántos empleos públicos hay aquí? Pero no, eso no lo sabemos. ¿Cuántos hay? Porque debemos estar casi caminando al 1.000.000 de empleos públicos. Si aquí no se ha tirado a nadie a la calle, porque no se ha tirado a nadie a la calle ni por razones de politiquera, ni por razones de crisis, ni por el problema de la pandemia. No, porque la pandemia fue sustituido con mayor gasto público. Entonces, si eso es así, ¿cuántos empleos dejó el danilismo? En nómina.
sin tomar en cuenta las nominillas de manera plena, completa y transparente. Estamos hablando de 850.000 empleos a nivel de gobierno. Central. De gobierno central. Entonces, tú te imaginas lo que eso implica. Ponlo en relación a la población económicamente activa, en el marco de una economía de crisis como esta. Entonces, cuando tú hablas de nómina pública y de sanear la nómina pública, ¿qué está suponiendo eso? Entonces, en esto hay que ser transparente y además responsable. Sí, pero tú sabes lo que pasa, Fernando, que una de las políticas que no ha revisado el gobierno ha sido justamente la estructura del gasto. En la estructura del gasto predomina el gasto corriente, es decir, sueldo y salario, transferencias, subsidios y el pago de los intereses de la deuda pública. ¿Está bien? Eso es el 80%. Ni siquiera en el marco de las sedes eso se ha podido, con toda la crisis y la situación. Pero lo que te digo es eléctrico, que eso es 80% del gasto. ¿Está bien? Entonces, solamente queda 20% para inversión. Por esa razón, el gobierno se endeuda para financiar la inversión. Entonces, si la política fiscal efectivamente fuera de buscar el ahorro y buscar la eficiencia, justamente tratar de resolver el problema que tiene de estructura del gasto. Tú no puedes todo estar gastándolo en gasto corriente. La única forma en que se expande la capacidad productiva de una economía es con la inversión. Y el gobierno está haciendo inversión con deuda. Y no sabemos... Y no cualquier tipo de deuda. No, y no sabemos si efectivamente esos nuevos proyectos de inversión tendrán la rentabilidad que permitan pagar la deuda pública externa. Entonces, la irracionalidad en la administración financiera del Estado, evidentemente que no la vemos, o sea, no está ahí, esa racionalidad se perdió. Y para colmo, la inversión de la que se trata y la que se quiere vender como si fuese una especie de panacea de nueva oportunidad y de nueva ocasión, son las APP, con toda la falta de transparencia y la opacidad que implica no solo la figura de las APP, sino la experiencia concreta de una República Dominicana que lo único que conoce como APP fue lo que pasó en la carretera del Este. Y hay otros, por ejemplo, ¿quién sabe lo que ha ocurrido en RD Vial? No se sabe. Lo que sí se sabe es que más de 30.000 millones de pesos fueron emitidos por el Banco de Reserva para llevar fondos a esa del Banco de Reservas. Entonces, ¿qué se hizo con ese dinero? ¿Quién auditó eso? Nadie sabe. ¿Por qué? Porque es un fideicomiso que justamente el propio Banco de Reserva es que administra. Entonces, desde ese punto de vista, la opacidad fue sembrada en la administración anterior y la presente administración lo ha seguido igualito, ¿no? De tal manera que aparentemente no quiere molestar a ninguno de los actores que están involucrados en esos proyectos gubernamentales y que todo sigue igual, tranquilo como antes, no ha pasado nada, lo único que hay una nueva figura en el gobierno, pero seguimos haciendo exactamente lo mismo. Obviamente que parece que lo que intentaron hacer entonces ellos como transparencia con todo el tema de la nómina, parece que lo que arroja es más oscuridad. Vamos a la pausa, regresamos. Regresamos a punto crítico nuevamente, y un punto crítico justamente ha sido la aprobación en el Congreso de la República del contrato de la exploración petrolera de la empresa Apache, que a partir de hace unos días ya no se llamará Apache, sino se llamará APA, porque cambiaron el nombre de la empresa. ¿Por qué? Bueno, hay una serie de elementos que sugieren que ese cambio era oportuno, por cuanto de los activos de esa empresa, la misma debe 3.8 veces esos activos. Es decir, que tiene préstamos enormes. Y se dice que la deuda, por lo menos así aparece en Bloomberg, que la deuda es de aproximadamente 9.6 billones de dólares, ¿no? Ahora sería interesante hablar de la gente de que estamos hablando, de la empresa. La empresa que va a hacer la exploración petrolera, lo había dicho al principio, en la zona sur, o sea, frente a... En la zona sureste, desde la capital hasta San Pedro, digamos. Sí, más o menos. Entonces, esa es la que va a hacer la exploración. Obviamente
que yo no sé cómo una empresa que ha tenido una reducción de la explotación petrolera que ha hecho de aproximadamente unos 384,000 barriles diarios, tal y como reporta Bloomberg, las entidades estatales, el Congreso, no se haya dado cuenta de que esa empresa no solamente tiene una deuda muy grande, sino que también en términos de explotación ha venido reduciendo la producción de petróleo, ¿no? Y eso es importante, porque es posible que puede ocurrir de que sencillamente yo me gané la exploración, pero como yo no tengo los recursos, yo me alío a otras empresas, probablemente de mayor tamaño, más grande y con mayor poder para negociar con un Estado, que sencillamente sea el chivo expiatorio para un contrato diferente, tal y como ocurrió con Barrick Gold en República Dominicana, en su ocasión para el oro. Se aprobó en una sola lectura. Me extraña muchísimo que no hayan enviado eso a una comisión del Senado para investigar justamente las calidades de esta empresa norteamericana que venga aquí a trabajar. Se sigue pareciendo mucho a Barrick Gold también. Es de las empresas digamos que explotan petróleo en Estados Unidos, de las más pequeñas que hay. O sea que estamos haciendo un negocio de una exploración que puede tener daños ambientales importantes, ¿no? Con una empresa pequeña, ¿no? Y súper endeudada. Y súper endeudada. Entonces, eso debió haberse tomado en consideración. No se tomó en consideración ni en la Cámara de Diputados. Obviamente en la Cámara de Diputados no me cabe ninguna duda, porque quien la dirige, evidentemente que tiene mucho lazo que pisarle, y me extraña muchísimo que haya sido justamente en la Cámara de Senadores que se haya aprobado en la primera lectura, sin que los senadores tuvieran ningún tipo de conocimiento del manejo financiero de esa empresa. Tú y yo, Apolinario Veloz, Ivonne, somos testigos de excepción de todo el proceso previo que no se manejaba a nivel público de discusión sobre el tema de Apache. Porque esa discusión y ese proceso no comenzó con el gobierno de Luis Abinader Corona y el PRM. Eso comenzó y se desarrolló y se realizó todo el proceso en el periodo de gobierno anterior, al final. Y tú y yo conocíamos el contrato de Apache. Lo conocimos, el contrato de Apache, antes de Luis Abinader ser electo presidente. Y lo tratamos al detalle en el periodo de la transición, porque lo tuvimos que estudiar, voy a decirlo con toda responsabilidad, en el Observatorio Dominicano de Políticas Públicas de la Universidad Autónoma de Santo Domingo. Porque sectores vinculados al PRM y del PRM nos entregaron justamente para estudio ese contrato. Por una razón, porque el PLD le pidió al gobierno, al PRM y a las fuerzas que finalmente sustituyeron al gobierno, que le autorizara a aprobar ese contrato y a firmar ese contrato, no aprobarlo, a firmarlo en el periodo de la transición, porque ya todo se le había retrasado. Y parece que la urgencia y la necesidad de correr rápido de la empresa Apache y de quienes habían gestionado inicialmente el contrato, así lo planteó, y ocurre y viene a ser que el PRM en ese periodo dijo que no. Y dijo que no por lo que fueron las discusiones que se desarrollaron en múltiples niveles en el periodo, por razones de que era un contrato estafa. Así mismo, por las características de la empresa, que mira cómo tú la revelas. ¿Asumió públicamente esa posición eso no fue público? Eso no lo estoy diciendo, lo estoy planteando con toda responsabilidad ahora alrededor de esto. Pero lo que sí fue cierto es que el proceso se inició en el PLD, que se intentó, y eso sí es conocido, se intentó firmar en la transición y que no se hizo. Tenía mucho apresuramiento en ese momento, era el PLD, hacerlo antes de salir. Pero el PLD tenía, porque la empresa tenía eso, porque la empresa tiene las características que dice Apolinar, en un momento muy especial
de interés geoestratégico en la región del Caribe, porque además no es el único caso de exploración de empresas de ese tipo aquí en la región del Caribe, sobre todo por lo que implica el tratamiento que geoestratégicamente dan los Estados Unidos al tema del petróleo de Sudamérica y particularmente del petróleo venezolano. Después de esa posición entonces del PRM en ese proceso de transición y aprobarlo ahora como lo han hecho en primera lectura, sin observación, sin comisión y sin nada. A vapor. ¿Qué tú piensas? ¿Cuál es la conclusión que ustedes hacen de eso, Apolinar? Ustedes que conocen el proyecto, que lo manejaron y que además saben las observaciones hechas, aunque no en público, por los que hoy están ahí en el Congreso, en el Senado. Yo quiero oírte para decir dos cosas. Estoy contento, por un lado, porque yo voté por un legislador que cuestionó y votó en contra de la aprobación. Pero por otro lado, entonces, en el Senado estoy completamente insatisfecho porque por la persona que yo voté, ni siquiera levantó la voz para cuestionar ese contrato, cuando ha cuestionado prácticamente todo lo que le ha llegado a la mano. La senadora por la circunscripción 1, o sea, por el distrito, Farideh Raful, no hizo ningún tipo de observación a ese contrato. Entonces, ahí me siento insatisfecho como votante. O sea, yo como votante esperaba una reacción profesional de una senadora que había mostrado durante la oposición que era una persona que indagaba, que investigaba, que denunciaba, algo similar al ministro de Energía y Minas con la relación al tema eléctrico. Es tan parecido, porque no dejó de pensar en Toñito Almonte respecto al tema del pacto y lo que pasó después, claro, con cuestiones diferentes, pero ayer, asumiendo las mismas conductas. ¡Qué barbaridad! ¿No? Ayer la Universidad Autónoma de Santo Domingo, con respecto a ese mismo contrato, celebró una conferencia con 3 invitados internacionales. Junto a un conjunto de instituciones que trabajan el tema. Estaba Clark Williams, estaba la señora Melinda Yankee, el economista Andrés Gómez y un economista local que es José René Olivo Salazar, que hicieron no solamente un análisis financiero de la fortaleza de esta empresa, sino que además hicieron un análisis de los potenciales daños ambientales que puede causar la explotación de petróleo en el mar. Y el impacto al turismo inmediato en la República Dominicana. Y no solamente eso, sino porque la explotación que se está produciendo en Guyana, ¿no?, justamente ya comienza a tener, según la investigadora Yankee, efectos negativos sobre las playas del norte de la República, del sur de la República Dominicana. Está bien. Entonces, ¿dónde están los principales hoteles dominicanos? Justamente en el este y en la parte sur. Claro. Entonces, eso puede afectar la industria turística, porque efectivamente con playas que están siendo impactadas negativamente por todos los desperdicios que se supone deja la explotación petrolera en el mar, que nos va a afectar a nosotros, a los corales, etcétera, etcétera. Evidentemente que no hubo una ponderación adecuada de parte del Congreso de la República, es decir, que nuestra representación es nula en esas 2 cámaras, sencillamente sirve, como anteriormente decía la oposición, como sello gomígrafo del Poder Ejecutivo. Pero será por desconocimiento. No, no es desconocimiento. Mira, a principios. Porque en todo caso tenía la opción de yo poder entonces un poco profundizar más en el estudio de ese proyecto. Desde principios del año. Y además, por lo que nos has dicho, que incluso buscaron apoyo en el Observatorio de Políticas Públicas para un poco ver. Entonces, obviamente que la ignorancia no es el móvil, sino que hay otras cosas, hay otros intereses. No hay ignorancia. Mira, desde principios de año, febrero, marzo, el gobierno incluso ya tenía, y lo sabe muy bien el Ministerio de Energía y Minas, por eso la referencia que haces es válida sobre el Ministerio y Antonio Almonte, hizo intentos por dejar colar suavemente que este país tenía este año destinado especialmente para la atención de los problemas de la industria petrolera. Y casi en espacios incluso de carácter internacional quiso colar esto. Por suerte eso no se pudo, porque le iba a dar legitimidad por anticipado a cosas como el proceso de Apache, que además
al propio Ministerio de Energía y Minas en ocasiones, en múltiples ocasiones, desde toda la sociedad civil se le ha planteado con preocupación el tema del impacto de un proyecto como ese, que debió ser y debe ser estudiado de otra manera. Es una barbaridad que aquí hayan hecho con Apache lo mismo que hicieron con el contrato de Barrigol. Ustedes recordarán que los propios legisladores admitieron que levantaron la mano por él sin conocerlo. Preguntémosle a cualquier legislador, senador o diputado, si que conoce de Apache. Y nos vamos a dar cuenta que estamos en presencia del mismo fenómeno que pasó con Barrigol, y este país tiene que estar atento porque lo vamos a pagar con lágrimas de sangre, por lo que eso implica para la economía. De entrada, es una seña de que hay un golpe de timón en materia del modelo de acumulación económica capitalista del país. Es como si fuera el sacrificio de todo lo otro para derricar el país hacia las llamadas industrias extractivas, y lo que están haciendo con Barrick por un lado y con otras empresas mineras, y lo que están haciendo ahora con Apache, nos dice efectivamente que el gobierno tiene una centralidad puesta hacia el mediano y largo plazo en el país, en el problema de las industrias extractivas y particularmente en oro y en petróleo. O sea que no hay una diferencia de políticas públicas entre la administración PLDista y esta administración. En esencia, eso mismo. Pero incluso yo pienso que en algunas ocasiones prácticamente lo ha dejado bastante claro el ministro de Energía y Minas. Sí, cuando se ha referido al tema, lo ha dejado muy claro. O sea, y ahí es cuando yo decía, bueno, no sé por qué tengo que necesariamente recordarme de ese ministerio, precisamente frente a la aprobación de ese proyecto, de la forma como se hizo. Apolinar insistió 2 veces aquí ahora en la creación de un nuevo ministerio para desmontar un poco, para poner en claro la falsedad que implica el supuesto saneamiento de nómina pública, etcétera. Y racionalidad del gasto. Y la racionalidad del gasto. Es que aquí hay de hecho 2 nuevos ministerios. Si tú buscas lo que hay planteado alrededor del tema de las APP, es como si fuera a haber creado una especie de superministerio o de ministerio especial no formal. Y en segundo lugar, cuando tú ves el manejo que se hace del problema, no solo de las APP en general, sino de esto planteado para el tema de industrias extractivas, en el caso concreto de minería, también estamos hablando de otra suerte de ministerio. Entonces, ¿qué está implicando desde el punto de vista de la política pública? Que el gobierno está enredando la vida institucional para incidir en estos sectores y metiendo el país en una suerte de trampa financiera estratégica, porque el país puede quedar amarrado a cosas muy delicadas. No, pero es que es más de un ministerio paralelo. Ahora que ustedes viendo bien frío la cosa, también para el tema eléctrico también sería otro ministerio. ¿Ustedes se están dando cuenta? Una superestructura se ha Exacto. creado. O sea, hay un desorden institucional, y ese desorden institucional lo que ha tratado es de complacer a grupos, es decir, a la gente que tiene intereses en la electricidad, a la gente que tiene intereses en la minería y ese tipo de cosas. Ahora mismo hay algo que lo deja bastante claro. Ustedes vieron lo que ocurrió, por ejemplo, con la planta Estrella del Mar. Lo que ocurrió, yo no sé si realmente ellos están contaminando, si no lo están, probablemente sí. Bueno, pero son las plantas más nuevas, probablemente sí. Castellano. Pero óyeme, pero no solamente eso. O sea, vamos a hacer una revisión entonces de todas las plantas que están funcionando de esa manera, pero además, ¿por qué tenemos tanto afán y tanto empeño de que se construyan esas 2 plantas en las mismas condiciones de las que se está cuestionando esta allá en Montecristi? Porque no sería distinto, igual sería gas natural. Entonces, eso le da mucho sentido a lo que estamos hablando. Pero vayan a ver las que están funcionando allá en el este desde hace tiempo. En el Iguamo. Y las que están funcionando aquí. Aquí mismo es más, sí, aquí. Entonces, explíqueme, eso es muy obvio. Lo que pasa es que el sistema productivo dominicano funciona fundamentalmente a través de monopolios. Tú echas un vistazo a cuál es la estructura de la producción de las empresas dominicanas y te das cuenta de que son grupos monopólicos que operan en el país, y con un conjunto de empresas pequeñas y microempresas que también asisten de alguna manera a esos sectores. Desde ese punto de vista, esa misma estructura ellos la están trasladando ¿a dónde? A quien toma decisiones, al gobierno. Y lo peor es que esto lo han hecho, y yo quiero ponerlo de gráfico, Ivonne Ferreras. ¿Sabes por qué?
Porque a veces uno plantea cosas y en mi caso de una vez te sacan el estigma, ¿no? Tengo un pensamiento extremista. Entonces creen que es un extremo, no se trata de un extremo. Cuando usted analiza esto y lo ve reflejado en la función de gobierno, dice, ¿para qué yo creo un gabinete eléctrico? ¿De eléctrico? Ojo, y Simultáneo. pongo al frente del gabinete eléctrico no al ministro de Energía y Minas, sino pongo al frente al dueño, a un representante directo del principal negocio eléctrico De del país, los, que es el de los negocio- dueños del principal negocio eléctrico. que es el grupo sería, de cine, es una locura. ponen a Macarrulla. Claro, Pero no solo eso, claro. te creo el gabinete de salud. Y yo no pongo al frente de eso al ministro de salud. Yo pongo a una persona que está Empresaria. vinculada a los grupos empresariales que tienen que ver con el sector Tema de de la salud, salud, particularmente con la farmacéutica y los grandes monopolios a nivel de clínica. Pero por Así Dios. es. Pero de la misma manera ocurre con las APPs. Ajá. Cuando tú te lees la ley y te lees el reglamento, quien dirige el consejo de las APP es Macarrulla. Entonces no se O puede sea, son hacer. 3 ministerios paralelos. Sí, Por eso que yo siempre- En los y hechos. Y ahí va a estar concentrada todo el esfuerzo de inversión pública. Por eso es que yo Las utilizo APPs. una cosa que es Por muy eso quedó gráfica. muy en la opacidad la salida del Ministerio de Salud que antecedió al de ahora. Entonces al ministro. Claro. Pero Sí. no se sabe. No. No sabemos. No sabemos. Por eso quedó O sea, mucho en la nebulosa. aquí. Lo han acusado, le han Sí. dicho que esto, que lo otro, Pero claro. el gobierno no ha dicho Oficialmente. absolutamente nada. Probablemente el punto esté precisamente en eso que nosotros, en el que nosotros ya al final del programa estamos poniendo el punto crítico. Pero a Kimberly no la retiraron y la pusieron aparte. Claro. ¿Y qué Sin pasó? problema. Y Macarrulla. Y España, que no era ni Y siquiera, España. quedó con un tema, un cruce. Por eso que yo nosotros- insisto en una cosa, nosotros- en una gráfica que parece dura. Es que no se puede, porque todo el mundo sabe lo que va a pasar, a poner a Drácula a administrar el banco de sangre. No se puede. Así Y el es. pueblo, yo pienso que lo entiende, entonces así no. Entonces yo digo, esos son los elementos críticos de centro que te dicen por dónde puede empujar la vida del país y la situación y cuál es el curso y el destino fatal de las políticas públicas en una circunstancia como esta. Salud, APP, Energía, Mina, operan de verdad con 3 ministerios paralelos en los hechos. Ellos son en los hechos. Los otros es teoría, como dice mi amigo Guido, de gente que tienen mucha fascinación por la nómina pública y se mantienen ahí, aunque no estén haciendo absolutamente Pero lo nada. importante de eso es que la fractura institucional que está provocando esta administración afecta también el desempeño de todas las unidades en la economía, tanto las familias como las empresas y la interacción entre ambos. Y tal vez Una fractura. ya no tenemos tiempo para eso, pero todo esto se vincula a un problema de carácter político que tiene 2 caras. Una es los actores, los grupos de poder que están detrás, y otra es el contexto, porque todo esto, si lo vemos, está relacionado con la situación de Haití y con el problema no solo fronterizo, Entonces, sino el curso de esos Y acontecimientos. tú no sabes dónde queda entonces el gobierno, dónde queda el presidente. Privatizado el gobierno. Eso lo dice siempre Apolinar y yo lo repito porque me parece que sí, señores. Se terminó el tiempo. Búsquennos y y todos los programas a través de la plataforma YouTube, Punto Crítico. Así cada programa se sube, entonces usted lo puede ver con más tranquilidad, analizar, ¿verdad? Lo que analizamos aquí. Así que muchísimas gracias, señores. A ustedes también. Nos reencontramos el próximo lunes en este Punto Crítico.